Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Sí, con información importante para ustedes como siempre. Pues está el tema bastante interesante porque tanto las dos gubernaturas como las candidaturas que se quitaron, que se suspendieron por parte del Instituto Nacional Electoral a Morena, en el caso de Guerrero, bueno, pues Félix Salgado Macedonio dice, pues va sobre juicio político, eso queda claro. El asunto de Michoacán también va por el mismo tenor, es decir, están apelando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que acaba apenas, el día de ayer dio a conocer en uno de sus, pues en una sesión, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina, fíjese usted, va a, bueno, sancionó al presidente Andrés Manuel López Obrador con limitar el lenguaje que utilice en las conferencias de prensa matutinas. Es decir, quizás ya no pueda decir conservadores, fifís, los personajes que saquearon este país. Eso ya no se va a poder hacer. Incluso el tema se dio en torno a informes, sacaron a relucir el AMLOFest, bueno, desde julio del año pasado, porque no ha habido eventos públicos en relación a este año. ¿Cuál es el fondo de todo esto? El fondo tiene que ver con un evento electoral. Dicen que el presidente hace campaña, aunque hemos visto en las conferencias de prensa matutinas que tiene a diario, bueno, no hay ninguna alusión a las candidaturas, a quienes van en la contienda, pero es finalmente el criterio que ubique el Tribunal Electoral. Digo, porque Mario Delgado, el propio Ricardo Monreal, algunos otros aspirantes a puestos de elección popular en Morena, cifran sus esperanzas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y de acuerdo a lo que dicen, no, pues hay violaciones a la ley, dicen ellos, se está violentando la ley, se está buscando de alguna manera, pues mantener dicen ellos, lo que es la promoción política. Nada de eso es verdad. Se ha respetado incluso la famosa veda electoral. Pero ellos dicen eso. Y hay que estar atentos a lo que viene, porque le aseguro que va a estar muy, muy interesante. Digo, pues le confían mucho al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a cargo de José Luis Vargas Valdés. Pues los resultados, y aquí están. Aquí tengo lo que dijeron respecto a una queja del PRD, del PRI, en contra del presidente López Obrador. Vamos a la información, a ver dónde estamos, a ver, ahí está. Pero no aparece. ¿Qué pasó? ¿Por qué no aparece? Vamos, ahí está. Este es la sesión del Tribunal Electoral. ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Qué dicen respecto a este tema de las mañaneras? Vamos a escuchar. Escuche, por favor, es interesante porque sus argumentos son los mismos del PRI, PAN y PRD. Escuche usted. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Votaré a favor del proyecto que se nos propone por el magistrado Indarfer, porque los informes del titular del Ejecutivo Federal de marzo y julio de 2019 constituyen propaganda gubernamental que la Sala Regional Especializada debió analizar bajo esa perspectiva. Distintos actores en estos casos presentan denuncias por los actos realizados a manera de informes en marzo, julio y septiembre de 2019. Argumentan que esas actividades son propaganda gubernamental y transgredieron la equidad electoral. El proyecto nos propone revocar la resolución de la Sala Especializada en la cual determinó que el presidente y otros servidores públicos no incurrieron en infracción alguna por la difusión, ni por aquellos informes relativos a los 100 días de su gobierno, realizados en marzo de 2019, así como el informe a un año de la elección realizada en julio del mismo año. El proyecto razona que, contrario a lo previsto por la Sala Regional, estos actos no son ejercicios de rendición de cuentas en estricto sentido, sino que equivalen a una auténtica propaganda gubernamental que, como cualquier otra, está obligada a respetar los límites constitucionales. En consecuencia, es necesario analizar que no hayan tenido un impacto en el proceso electoral ni afectado la equidad entre los contendientes.
Por ello, se propone ordenar a la Sala emitir una nueva resolución en la que su análisis parte de clasificar ambos eventos como propaganda gubernamental y desde esa perspectiva determine si hay o no infracción en la materia electoral. Coincido con esto, ya que los actos denunciados sí equivalen a propaganda gubernamental, puesto que el presidente de la República, como funcionario público, emitió los mensajes. Esos mensajes se divulgaron a través de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones en transmisiones en radio, televisión y redes sociales. Y la finalidad de cada acto fue difundir logros, programas, acciones, obras y medidas gubernamentales. Por último, su difusión se orientó a generar una aceptación de los mismos ante la ciudadanía. Con estos 4 elementos pretendo demostrar que efectivamente se trata de ciertas opiniones y ideas que pueden estimular distintas conductas políticas a partir de la propaganda gubernamental. Aparte, el respeto al principio de neutralidad y por otra, justamente garantizar procesos electorales íntegros. El artículo 134 constitucional tutela justamente el principio de neutralidad que deben guardar quienes ocupan un cargo público tanto en los procesos electorales y sea cual sea el nivel. Y este es justamente uno de los pilares de nuestro sistema democrático a partir de la reforma constitucional que se llevó a cabo en el año 2007. Con esta reforma, justamente en la que se modifica este artículo 134, se precisa que uno de los objetivos que se persigue era elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales. Y ahí tiene José Luis primero que nada, agradeciéndole la disposición para haber aceptado una serie de comentarios y adiciones que se le han enviado de distintas ponencias. Y segunda, quisiera yo precisar, para no repetir lo que ya se ha dicho, que qué es lo que en realidad estamos votando en este asunto. Básicamente a partir de 2 hechos denunciados, que es el informe de 100 días de gobierno del 11 de marzo de 2019 y el primer informe de labores del presidente de México, presentado el 1 de julio de ese mismo año, lo cual se le denominó en los medios de comunicación el AMLO Fest. Pues básicamente lo que estamos revisando de la actuación de la Sala Regional Especializada es si, como lo resolvió en su momento, eran ejercicios de rendición de cuentas. Y aquí básicamente la conclusión a la que llega el proyecto y que hemos coincidido es que no, es que se trata de propaganda gubernamental. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque me parece que lo que claramente el proyecto no dice y por lo tanto creo que quedará en el ámbito de la Sala Regional Especializada que en el uso de sus atribuciones determine, es si esta propaganda gubernamental, digamos, qué es lo que abarca y qué licitud tiene el acto que ejerció en este caso el presidente de la República. Y básicamente, como yo lo ubico, es pues precisamente analizar si dichos actos por parte de la sala a la cual se le remite el asunto rebasaron o no rebasaron los límites constitucionales. ¿Esto a qué me lleva a mí a suponer que básicamente lo que tendrá es que revisar si la infracción es o no materia electoral y, por supuesto, básicamente si se afectó o no se afectó el artículo 41 y 134 constitucional. ¿En dónde se puede, digamos, o qué comprenden estas posibles acciones? Y creo que esa es la parte importante que, insisto, no está en este proyecto. Pues básicamente en que si las conductas
tienen o no tienen un carácter electoral, es decir, que si están dirigidas a influir en las preferencias electorales del ciudadano, y obviamente para eso es importante pues analizar cuál es la temporalidad en la cual se dieron esas conductas. Otro aspecto importante es si esta difusión de estos mensajes, que insisto se consideran propaganda gubernamental, se encuentran o no se encuentran durante el periodo de campaña y hasta la conclusión de la jornada electoral. Creo que es otro de los aspectos que tendremos que analizar. Y finalmente, si constituye o no constituye una promoción personalizada en esta materia. ¿Por qué señalo estas características? Porque me parece que al final ese tipo de análisis y de ponderación que tendrá que hacer la sala especializada es lo que nos permitirá entender si se afectó o no se afectó el principio de neutralidad y si, como ya dije, hubo o no hubo promoción personalizada. En ese sentido, me parece, y creo que es un caso que pues tendremos que, en los distintos asuntos que sean conocidos por esta sala superior, me parece que es fundamental que analicemos de manera escrupulosa las características de cada uno de estos actos, pero creo que tiene que ser acto por acto, es decir, no podemos en este tipo de recursos, de procedimientos, de manera genérica establecer pues normas o conclusiones que no analicen el caso concreto. Y creo que en ese sentido es precisamente la finalidad que el ponente nos propone para que sea la sala regional especializada quien, a partir de las circunstancias que abarcan estas dos tipos de conductas, es decir, el informe de los 100 días y, por otro lado, lo que tiene que ver con el informe de actividades del 1 de julio, para que sea en el caso concreto y a partir de las particularidades que ya esta sala superior ha señalado en lo que tiene que ver a la propaganda gubernamental, a efectos de que la sala especializada determine cuál es el alcance de la conducta y, por lo tanto, si fue lícitas o no fueron lícitas dichas conductas. Eso sería cuanto. Bueno, así se expresaron los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y llama la atención que estén tratando temas de 2019, porque estamos en 2021 en pleno proceso electoral. Repito, para el efectos de las impugnaciones que están ante este tribunal, pues queda claro que no hay mucha intención de enmendar los errores del INE, sino validar lo que ellos consideran violaciones al 141 y 134, que tienen que ver con promoción gubernamental dentro de las campañas electorales. Que recordemos, 2019 no hubo elecciones, 2020, bueno, pues hubo elecciones en Hidalgo y Coahuila, 2021 son las elecciones, dicen, más grandes de la historia, van a ser más grandes de la historia conforme avance el censo de quienes están inscritos dentro de lo que es el padrón electoral del INE. Bueno, pues ese es el rumbo que toma la impugnación que genera Morena, que es el partido más perjudicado por el Instituto Nacional Electoral. Y cargarle todas las manzanas al Tribunal Electoral, pues acaban de aprobar que el presidente tiene que moderar su lenguaje y no hablar de procesos electorales. De hecho, no lo hace. ¿Qué es lo que le van a imponer? ¿De qué se trata esta imposición grosera al titular del Ejecutivo, al amparo de una autonomía que no queda claro con el Poder Judicial y menos con el Instituto Nacional Electoral? Era más fácil el proceso de juicio político, pero no lo quisieron atorar. Entonces ahora vamos a esperar a ver qué define el Tribunal Electoral. Parece que se quedan sin candidaturas, y son más de 40. ¿Seguirá así? ¿Habrá una propuesta más porque está en su derecho el titular del Poder Ejecutivo de que no le sancionen lo que son sus conferencias de prensa matutinas? Esto apenas inicia, pero es otro litigio, otro desgaste innecesario para un proceso electoral. Pero pues parece que lo que no van a poder ganar en las urnas, lo quieren ganar en la mesa, en el escritorio. Es el PRIAN, y va en contra
de la Cuarta Transformación. En este caso, para efectos electorales, va en contra de Morena, sus aliados, el PT, el Partido Verde, en algunos distritos. Amigas, amigos, informadas, lo más relevante al momento. Yo los espero más tarde con más información. ¿Les parece? Órale pues, nos vemos, sí, nos vemos.